También, Vargas, Nodías también Fernández, García Narciso y todos los chicos de este cuarto de secundaria. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, vamos a dar inicio. Bien, estamos estudiando la historia del mundo en el siglo XX. ¿Sí? Estamos en el siglo XX, ya tocamos la Primera Guerra Mundial, tocamos la Revolución Rusa. El día de hoy tenemos que estudiar otra revolución, la Revolución Mexicana. ¿Ya? Así que nos vamos a México para pues ver qué sucedió hace poco más de 100 años, qué sucedió en México. ¿Por qué se produjo esta revolución? ¿Qué buscó esta revolución mexicana? ¿Quiénes fueron sus líderes? ¿Qué les pasó? Eh, Así que tenemos varias cositas que ver en esta revolución mexicana, muchachos. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces. Ajá, ya, ya, ok. La Revolución Mexicana, entonces. A ver, muchachos. Esta revolución empezó en el año de 1910. 1910, ¿ya? Hay claridad en cuándo empezó la revolución. En ese año se dio unas elecciones que, en mi opinión, fueron pues un fraude, y así los diferentes autores lo consideran, que las elecciones de México de 1910 fueron un fraude. Estoy hablando de las elecciones de México, ¿ya? De 1910, no las del Perú de este año, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Muy bien, este fraude electoral de 1910 terminó dando inicio a la Revolución Mexicana, porque el otro candidato se levantó y pues empezó todo el enfrentamiento político. Ahora, ¿cuándo terminó la Revolución Mexicana? Es algo que sí no está claro, porque varía dependiendo de los autores. Yo he colocado acá una fecha, 1917. Para, digamos, una mayoría, la Revolución Mexicana termina en 1917, que es la fecha en la que se aprobó una constitución mexicana, la constitución de Querétaro, la de 1917, donde se incluyen mucho de lo que se exigió en la revolución. Para otros, la revolución luego continuó, siguió, ¿no? Pues para otros terminó cuando mataron a los líderes de la revolución, tanto Zapata como Pancho Villa. Por eso he colocado la fecha final, 1917, entre signos de interrogación, ¿ya? Como para decir que no hay uniformidad, ¿no? No hay unanimidad entre los autores sobre en qué momento termina la Revolución Mexicana, ¿ya? Pero cuando empieza, sí, clarito, ¿no? 1910. A ver, si ustedes recuerdan algunas fechas, dígame, ¿qué fue primero? ¿La Revolución Mexicana o la Revolución Rusa? La Revolución Rusa la estudiamos las semanas anteriores. Ustedes recuerdan. ¿Qué fue primero? ¿La revolución en México o en Rusia? Viendo las fechas, ¿ah? A ver, viendo las fechas, ¿ah? ¿Ya? Tienen que recordar, pues, en qué año se dio la revolución rusa. ¿Qué año era ese? Era 1917. ¿Ya? La de Rusia se dio en 1917. ¿Ya? En adelante, ¿no? La de México en 1910. ¿Ya? Entonces podemos decir que la Revolución Mexicana fue anterior, ¿ya? Fue la primera revolución que se dio en el siglo XX a nivel mundial, ¿ya? Alguien dirá, pero profe, usted hizo primero el tema Revolución Rusa y recién ahora hace la de México. ¿No debió ser antes mejor para seguir una secuencia? Creo que sí,
Así es, solo que en nuestro libro así está ordenado, ¿no? Así está ordenado. La Revolución Rusa lo hemos estudiado antes para eh, estudiarla casi junto con la Primera Guerra Mundial. Recuerda que entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pues hay una gran conexión. La Primera Guerra Mundial fue causa de la Revolución Rusa. Por eso era bueno estudiarlo juntos y ya dejar a la Revolución Mexicana para pues un, ¿no?, momento posterior. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ya sabes cuál fue la primera revolución que se dio en el siglo XX. ¿Ya? Bien, por los que me contestaron correctamente. Bien, Ato, Balbín, Fernández, Maquín. La Revolución Mexicana. Ahí está. Igual si les preguntara, ¿qué fue primero, la Revolución Mexicana o la Primera Guerra Mundial? ¿Qué empezó primero, la Primera Guerra Mundial o la Revolución Mexicana? Otra vez, viendo las fechas, decimos que primero fue, claro, García, la Revolución Mexicana, 1910. En cambio, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, ¿sí? 14. Ahí está, ¿ya? Muy bien, pero terminó la Primera Guerra y la Revolución Mexicana continuaba. Duró más tiempo esta revolución que la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Tal vez por eso lo hemos dejado también para después. Muy bien, ¿y qué cosa es pues la Revolución Mexicana, no? Estamos señalando aquí que fue un proceso de luchas en contra de una dictadura que se había aferrado, ¿no?, muchos años en el gobierno mexicano. ¿Cómo se le conoce a esta dictadura? Pues se le llama el porfiriato o el porfirismo, ¿ya? Porfiriato o porfirismo. Normalmente, pues, cuando habla de una dictadura, se le agrega así el apellido del gobernante, del dictador, y ahí hay un término, ¿no? Por ejemplo, la dictadura de Velasco en el Perú, Velascato, ¿no? La dictadura de Fujimori en el Perú, ¿no? El Fujimorato o Fujimorismo, ¿no? Igual acá, pues, a la dictadura de Porfirio Díaz, ¿ya? Se le ha conocido como el porfiriato o el porfirismo, ¿ya? Y ahí justamente aparece el general Porfirio Díaz. En esa imagen era un militar que llegó a tener el poder en México muchos años, ¿ya? Imagínate que cuando acá en el Perú Alberto Fujimori quiso gobernar por tercera vez, con una reelección fraudulenta, pues la gente se levantó. Por tercera vez quiso gobernar. Porfirio Díaz quiso gobernar por séptima vez, ¿ya? Eso pues era demasiado, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Disculpen, chicos, disculpen. ¿Ya? Ahí está. Así que fue una dictadura muy larga en el tiempo, ¿no? La de Porfirio Díaz. Y la gente, pues, terminó, digamos, cansada, ¿no? Llegó al hartazgo, como se dice, frente, pues, a la dictadura. Muy bien. Esta Revolución Mexicana promovió cambios sociales en México, ¿ya? Cuando se aprobó la Constitución y también más adelante con otras leyes, fueron estableciéndose derechos sociales para los mexicanos que ellos habían pues exigido, ¿no?, en esta revolución. Hay algo que sobre todo reclama la Revolución Mexicana, ¿ya? Reclama la reforma agraria. La reforma agraria es la realización de un reparto de la tierra más justo, digamos, ¿no?, más equitativo. Y los que van a reclamar esto, los que se alzaron en esta revolución, principalmente fueron los campesinos. La Revolución Mexicana fue una revolución campesina, ¿ya? Fundamentalmente. O sea, también se levantaron
eh, obreros, ¿no? Que son trabajadores asalariados en las ciudades. Inclusive al inicio se levantaron hasta hacendados, es decir, gente de la alta sociedad, pero que también rechazaba la dictadura, ¿no? Pero la principal fuerza de lucha en esta revolución fueron los campesinos, ¿ya? Entonces, si te preguntara, ¿en qué se diferencia la Revolución Mexicana de la Revolución Rusa que estudiamos, ¿no?, en la última clase? Pues la Revolución Rusa fue hecha sobre todo por obreros. La Revolución Rusa se dio en las ciudades principalmente. En cambio, la Revolución Mexicana se dio en el campo, se dio con campesinos, ¿ya? Allí podemos encontrar, pues, la diferencia. Y con la Revolución Francesa, que se dio mucho antes, bueno, esa fue una revolución diferente, ¿no? Esa fue hecha por la burguesía, por gente de clase media o alta, empresarios, ¿no? Muy bien, así que tenemos ahí esta característica, es una revolución campesina, ¿ya? Los principales líderes fueron representantes del campesinado. Y hay una frase, un lema, digamos, que tiene esta revolución, luego vamos a verlo en pantalla. Hay un lema que tal vez has escuchado, ¿no? La tierra, ¿la tierra de quién es? La tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, en nombre de este principio, los campesinos se levantaron, pues, en México. Muy bien, veamos, veamos las causas, ¿ya? A ver, vamos a pasar a las causas. Bien, eh, a mí me parece muy similar la historia de México con la historia del Perú. Ahí encuentro yo bastante parecido entre estos dos países. Gracias. ¿Ya? Inclusive si nos vamos no más atrás en el tiempo, encontramos pues hasta más parecidos, ¿no? Ustedes saben que Perú y México fueron los dos grandes focos culturales eh, antes que vengan los españoles. En estos dos países fueron donde se desarrollaron las primeras grandes culturas que tuvo el continente americano. Uh-huh. Con el tiempo, ambos países llegaron a tener, pues, imperios, ¿sí? Los estados más extensos y desarrollados del continente americano. En el Perú, el imperio incaico, por supuesto. Y en el caso de México, pues, el imperio azteca. Ambos fuimos dominados por los españoles, ya casi en la misma época. Tenemos así es, García, tenemos pues a Francisco Pizarro, que invadió el Tahuantinsuyo, y a un Hernán Cortés que invadió el imperio azteca, ¿no? Y lo hicieron de manera astuta, dividiendo a la población indígena, capturando al Inca, en nuestro caso, al emperador azteca, Moctezuma II, en el caso de Hernán Cortés, y así, ¿ya? España creó dos virreinatos en América, dos primeros virreinatos en América, el virreinato del Perú y el virreinato de México. Así que nos convertimos ambos en virreinatos de España, ¿no? Y así pasamos ambos casi 300 años de dominio español. Así que lo que padeció la gente, digamos, originaria, ¿no?, de Perú como de México, fue una situación similar. Eh, pues la gente, ¿no?, común sufrió de pobreza, de discriminación, ¿sí?, por parte de los dominadores blancos, a pesar que luego nos independizamos y nos independizamos también al mismo tiempo, ¿ya? 1821, Perú, México se independizan de España, ¿ya? Pero igual, ¿no?, los problemas continuaron en la historia republicana ya, en la que una élite pues mantenía la riqueza
una élite descendiente de los españoles y pues una masa de indígenas, como se le conocía todavía, pues en la pobreza. Y pasaron casi 100 años de la independencia y aún así estos problemas continuaban en México, como también en el Perú. Ahora, acá ya encuentro una diferencia entre la historia de ellos y de nosotros. México tuvo una revolución, Perú nunca ha tenido una revolución. ¿Ya? Aquí nos diferenciamos, creo. ¿No? En el siglo XX, México tuvo una revolución, pues, que tuvo trascendencia, por algo lo estamos estudiando. Perú no ha tenido una revolución, pues, hasta el día de hoy. Ya sabes que cuando hablo de revolución, no me estoy refiriendo a cualquier cambio, a cualquier reforma, no, nos estamos refiriendo pues a una transformación profunda de la sociedad, de la economía, del gobierno. La Revolución Mexicana no fue 100% exitosa, en parte fracasó, sus líderes fueron asesinados, pero de todas maneras la presión social, la presión campesina y obrera pues obligó a los gobernantes a dar una serie de derechos que no habían tenido hasta ese momento, ¿no? De allí pues que su éxito sea, digamos, parcial. Pero de todas maneras, ¿no? Sirvió como inspiración para exigencias de otros pueblos latinoamericanos, ¿no? Bien, así que una de las causas de esta revolución mexicana fue la pobreza, la explotación, la discriminación que sufrían pues la gran mayoría de mexicanos, a los que vamos a llamar pues el pueblo mexicano. ¿Ya? Sobre todo los campesinos, que eran la mayor parte de la población mexicana en ese tiempo, y en segundo lugar, pues los obreros. ¿Qué pasaba con los obreros? Pues trabajaban en las fábricas de las ciudades y trabajaban pues 14 horas y los salarios no eran pues los mejores, así que ellos se levantarán exigiendo menos horas de trabajo. ¿Ya? Así es, ¿no? En todas partes los obreros reclamaban lo mismo, ¿no? En el Perú también. ¿Cuántas horas se reclamaban que debía ser la jornada laboral? ¿Cuántas horas era ¿no? El objetivo a alcanzar, ¿no? Pues reducirlo a 8 horas, ¿sí? El día tiene 24 horas, podemos dividirlo en tres partes, ¿no? 8 horas de trabajo o estudio, en el caso de ustedes, 8 horas de descanso, ¿no? Hay que dormir, y 8 horas para vivir, ¿no? Para recrearnos, para compartir pues con los nuestros, ¿no? 8, 8, 8, ¿no? ¿Ya? Pero trabajaban 14 horas. Así que ellos reclamaban que en otros países pues ya se había aprobado la ley de 8 horas. Muy bien, pero decíamos que los que movieron mayormente esta revolución fueron los campesinos, ¿ya? La situación del campesinado era la peor, ¿no? ¿Y cuál era el gran problema de los campesinos? Pues que no tenían tierras. La mayoría de ellos no tenía tierras. Ellos trabajaban la tierra, pero una tierra que no era suya. ¿Qué había pasado? Que sus comunidades campesinas, ejidos, como se les conocía, habían sido pues usurpadas. Los hacendados, los grandes dueños de tierras que vivían, ¿no? Más allá, les habían arrebatado sus tierras. Y ellos no tenían cómo reclamar ante los jueces, ante las autoridades, que eran sus tierras. Ellos no sabían leer, ellos no tenían papeles, ¿sí? Si vas a un juicio, te van a pedir, pues, papeles, ¿no? Pues ellos no tenían ni documentos, tenían, ¿no? Pues, pero sabían que eran sus tierras, porque allí habían sembrado sus padres, sus abuelos, ¿no? Sus bisabuelos, eran sus tierras, pero ellos todavía no estaban dentro, pues, del sistema, ¿no? Capitalista, legalista que existe, ¿no? Así que no tenían cómo demostrar que esas tierras eran suyas, ¿no? Pues entonces frente a esto van a terminar levantándose, ¿ya? Si la ley no
no podía solucionar sus problemas, pues, tal vez las armas sí, y decidieron pues levantarse, ¿ya? ¿Por qué se levantan entonces? Por el problema de la tierra. Pero además de eso, pues, que toda esta situación les había generado una vida de pobreza extrema, ¿no? Aparte que eran discriminados, ¿no? Por sus orígenes, ¿ya? Hasta nos parecemos los peruanos con los mexicanos, ¿no? Porque la población mexicana tiene un fuerte componente indígena, ¿no? Es decir, sobrevivieron muchos aztecas u otros pueblos que vivían en México y pues se mezclaron, ¿no? Con los españoles y hay un componente pues indígena en su, ¿no? En su etnia, ¿no? Igual como en muchos peruanos, ¿no? Que también pues somos mestizos. En cambio, pues las élites que gobernaban, élites blancas, descendientes, ¿no? De españoles, de apellidos españoles, eh, pues los veían, ¿no? Con discriminación, ¿no? Indio, ignorante, ¿no? Pues esa discriminación también, ¿no? Los va a llevar a levantarse, ¿no? Porque se sentían, pues, los verdaderos mexicanos. Muy bien. Por otro lado, tenemos la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Ya? Este hombre gobernó muchos años. Acá estamos colocando las fechas. Tuvo un primer gobierno entre 1877 y 1880. ¿Ya? 4 añitos como se gobernaba en esta República Mexicana. ¿Ya? Después, 4 años en que gobernó otra persona, pero en el fondo, Porfirio Díaz seguía en el poder, ya que los que asumieron el control eran sus amigos. Y luego Porfirio Díaz volvió en 1884, otra vez ejerce la presidencia y se mantiene hasta 1911. Ya, si sacamos la cuenta, ¿cuántos años gobernó directamente Porfirio Díaz? Um, a ver, 34 me parece, ¿ya? 34 me parece. Le restamos 4 años, ya vamos a dejarlo en 30 años. 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, ¿ya? Eso solamente lo hacen los reyes, ¿ya? Ya que los reyes están de por vida, ¿no? Pues este hombre era presidente. ¿Y cómo uno llega pues a gobernar tanto tiempo siendo presidente? Pues elección, reelección, reelección y así reelección ya continua, ¿no? Y hay un momento pues en que uno ve que la reelección es pues no es democrático, ¿no? Ya, porque el gobernante utiliza todo el poder que tiene para controlar las elecciones, para manipular las cosas, ¿no? Para beneficiarse ya que está en el poder, ¿no? Y hay una diferencia pues con aquellos que no tienen poder, ¿no? Así que Porfirio Díaz utilizó, ¿no? Todos los medios para poder mantenerse, ¿ya? Y varias veces fue candidato único, único, ¿ya? En el Perú tenemos un montón de candidatos cada vez que hay elecciones. Eh, en México, ya un candidato, el candidato Porfirio Díaz, el presidente candidato, ¿no? Y ganaba, ¿ya? Porfirio Díaz no quería dejar el poder, consideraba que los mexicanos no estaban preparados para elegir, no estaban preparados, así que yo me voy a quedar para que continúe el crecimiento, ¿no? Económico de México, decían. Pero esto era pues una dictadura, ¿ya? Porque se atrincheraba en el poder, porque hacía elecciones fraudulentas, porque reprimía, perseguía a sus opositores. Así que llega un momento en que pues esto cansa a los mexicanos y se levantan, pues. Ahora, el gobierno de Porfirio Díaz, en parte fue bueno para México y en otra parte no. ¿En qué parte se considera que el gobierno de Díaz fue positivo para México?
Porque hubo crecimiento económico, hubo crecimiento económico. Llegaron grandes inversiones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, que invirtió en el petróleo, pues se abrieron fábricas, eh, o sea, había crecimiento económico, pero ¿cuál era el problema, no? El problema era que ese crecimiento, pues, beneficiaba únicamente a las élites, ¿no? A los grupos de poder y no, pues, al resto de la gente, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Esta situación nosotros también la vivíamos y la vivimos hasta el día de hoy. Por algo ha ganado en estas elecciones Castillo, ¿no? ¿Ya? Por lo mismo, ¿no? Porque el Perú también pasó por años de crecimiento económico, pero pues que eh, no era, pues, ¿no? Para todos. Y así, pues, la gente que se consideró, pues, excluida del sistema, terminó apoyando, pues, ¿no? Quien es el presidente electo, no declarado todavía, pero creo que eso es cuestión de días nada más. Así que lo mismo pasaba en México en ese tiempo. ¿Ya? Por más que se hable de crecimiento económico, pues no había desarrollo, no llegaba a todos, ¿no? Ese bienestar, pues, que había en México, ¿ya? ¿Quiénes estaban bien en ese tiempo? Pues los hacendados, los dueños de grandes tierras, las empresas extranjeras, ellos estaban bien. Para ellos, México, pues, era, ¿no? Lo mejor, México lindo, ¿no? Pero para la gente, pues, pobre, no estaba bien. De ahí que se levanten. A ver, entonces, ¿a quiénes beneficiaba el gobierno de Porfirio Díaz? Beneficiaba a los hacendados mexicanos, hacendados extranjeros también, había muchos ingleses, dueños de grandes tierras, y beneficiaba a las empresas extranjeras. ¿Ya? Entonces tienes que escoger, pues, con quién estás, ¿no? Con las empresas, con los grandes empresarios extranjeros o con los obreros, sus trabajadores. Tienes que escoger con quién estás, ¿no? Con los hacendados, los dueños de las tierras, o con los campesinos, ¿no? Que reclamaban sus tierras. Así que Porfirio Díaz estaba pues con los hacendados y esas empresas. Por acá hay murales que los mexicanos han hecho pues en recuerdo a lo que fue su revolución, ¿ya? Y en estos murales aparece un personaje, ¿ya? Este hombre que está con su sombrero, con ese bigote, ya ese bigote largo, pues, es el líder campesino más importante de esta revolución. ¿Ya? ¿Cómo se llamó este hombre? Se llamó Emiliano Zapata. ¿Ya? Zapata. Zapata va a liderar guerrilleros campesinos, los zapatistas, ¿ya? Como podríamos llamarles. Ahí está, ¿no? Este hombre. ¿Ya? ¿Por qué usan sombrero? Porque pues eran gente del campo, ¿no? Es lo normal, ¿no? El uso del sombrero. Ya no estoy, ya no estoy mostrando a cierta persona, sino a Zapata. Ya, muy bien. Siguiendo con las causas, mencionamos el problema de la tierra. ¿Cuál es este problema de la tierra? Pues que la mayor parte de la tierra le pertenecía a unos pocos y la gran mayoría, pues, carecía de tierras. A esto también le podemos llamar el latifundismo. ¿Sí? Lati viene de lato, que significa extenso, fundismo de fundo, tierra, la existencia pues de grandes tierras, propiedad de unos pocos, de grandes propiedades territoriales. Lo mismo le pasaba al Perú en estos años, lo mismo, solo que las luchas campesinas que tuvimos nosotros no llegaron a tener la dimensión, ¿no? La fuerza que tuvo pues la lucha en México. Aquí la lucha campesina se transformó en una revolución. En el Perú, no, no llegó a ocurrir. Muy bien, entonces, eh,
Podemos decir que la causa principal de la Revolución Mexicana fue el problema de la tierra. ¿Ya? Estos campesinos exigían que se solucione el problema de la tierra. ¿Y cuál era ese problema? Pues ellos consideraban que las tierras, sus tierras, habían sido usurpadas, tomadas ilegalmente por los hacendados. Así que devuélvanos las tierras, ¿ya? Devuélvanos. Muy bien. Entonces, si el gobernante Porfirio Díaz no lo hacía, porque él estaba con los hacendados, entonces había que hacerlo a la fuerza considerada. Otro factor que también agregamos como causa de esta revolución es la fuerte presencia de capitales extranjeros, ¿ya? Habían llegado, como decíamos, inversionistas de Estados Unidos a México, de Inglaterra, de Francia también, pero sobre todo de Estados Unidos. Y los mexicanos veían pues que sus empresas, ¿no? Lo que tenían era propiedad extranjera mayormente. Y en esos años pues comienza a entrar con fuerza la ideología nacionalista, ¿no? Que prioriza, ¿no? Lo nacional, ¿no? ¿No? Lo de México y no lo extranjero, ¿no? Además, con Estados Unidos había un fuerte rechazo de parte de los mexicanos. Recordemos lo que había pasado hacia 1848, ¿ya? Años atrás, que había ocurrido entre México y Estados Unidos. ¿Qué había pasado, muchachos? Pues guerras, guerras. Y en 1848, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le había quitado a México la mitad de su territorio. ¿Ya? Nosotros ya muchas veces nos molestamos con Chile cuando recordamos la guerra contra Chile, que Chile nos quitó pues Tarapacá, Arica, ¿ya? Pero Estados Unidos le quitó a México la mitad de su territorio. Chile no hizo eso, ¿no? Estados Unidos sí. Así que entenderás pues el rechazo de gran parte de los mexicanos pues a Estados Unidos por esa situación, ya que ellos querían pues que esos territorios regresen a México. Eso nunca va a pasar, ¿no? México nunca tuvo la fuerza para derrotar a Estados Unidos, para presionarlo, no pudo, ¿no? Ya, así que entenderás pues que cuando veían estadounidenses en su país, pues había rechazo, ¿no? Ya, si el antichilinismo era fuerte acá en el Perú, pues eh, ya allá era más fuerte, ¿no? Contra la presencia de los Estados Unidos. Inclusive durante esta revolución, hasta algunos quisieron invadir Estados Unidos para recuperar los territorios. Ya cuando se vive pues un momento radical, se piensa pues que todo es posible, ¿no? Todo se puede hacer. Al final pues no pasó nada, ¿no? Estados Unidos era pues una potencia, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, vamos al desarrollo. Muy bien. A ver, muchachos. 1910. Ya, ese año se dieron elecciones en México. ¿Ya? Habían dos candidatos nada más, solo dos candidatos. ¿Quiénes estaban? Estaba el presidente Porfirio Díaz. El presidente se presentó como candidato. Eh, Iba a ser su séptimo gobierno de este Porfirio Díaz. Él, un par de años antes, en entrevistas que había dado a la prensa de Estados Unidos inclusive, había prometido qué cosa, que bueno, ya estoy anciano, ya goberné mucho, creo que ya los mexicanos están preparados para elegir correctamente, así que en 1910 yo, Porfirio Díaz, no seré candidato, yo ya no seré candidato, ¿ya? Así que
mexicanos, formen sus partidos, yo hoy no seré candidato, ¿ya? Entonces, esto animó a los mexicanos, que era el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Díaz no iba a ser candidato en 1910, ¿ya? Muy bien, pero cuando se acercó el tiempo de las elecciones, Porfirio Díaz aparece y que dice, no, sí voy a ser candidato, ¿ya? Que el pueblo me reclama, que, ¿ya? Pues, ¿qué pasó entonces con la promesa de Porfirio Díaz? ¿Ah? Pues ahí están. Ahora, ¿quién se había presentado también como candidato? Francisco Madero. ¿Ya? Quiero que recuerden a Madero. Ya es Madero, ¿ah? Ya estaba viendo un documental sobre este tema y el que hizo el documental le decía Maduro. ¿Ya? Sabes que Maduro es otra persona, ¿no? Eh, ¿Ya? De Venezuela, pues el dictador venezolano, ¿no? Actualmente. Este es Francisco Madero. ¿Está bien? Madero, ¿no? Ahí está. Este hombre era un hombre rico. Es el que aparece en la imagen que está abajo. Es un hombre rico. Es un hacendado, ¿ya? Del norte. Un hacendado, digamos, no feudal, sino un hacendado liberal. Es decir, pues, que promueve una agricultura moderna, no una agricultura, pues, tradicional que explotaba a los campesinos. Madero, pues, se opone a la dictadura de Díaz, rechaza la candidatura de Porfirio Díaz. Su partido, pues, era el partido antireeleccionista. Ya con eso, pues, nos damos cuenta que Madero se oponía a la reelección de Porfirio Díaz. Muy bien, así que este hombre se atrevió a candidatear contra el dictador Porfirio Díaz, ¿ya? Pero cuando estaban cerca a las elecciones, ¿ya? Le llega una orden de detención, ¿ya? Un juez había ordenado la detención del candidato Madero, que delitos de sedición, que se había rebelado contra el gobierno y terminó, pues, detenido, ¿ya? Terminó en la cárcel el candidato Francisco Madero. Y cuando esto pasa, su candidatura queda anulada. Así que cuando llegaron el día de las elecciones, había un solo candidato otra vez, el dictador Porfirio Díaz. Era el único. La candidatura de Madero había quedado pues anulada. Y en una elección donde hay un solo candidato, pues ¿a usted le parece democrático eso? Hasta el mismo término elección, elecciones, ¿no? ¿Qué significa ese término? Pues que por lo menos tienen que haber dos opciones para que podamos elegir, ¿sí? Pues, ¿qué elección hay si solamente hay una opción? ¿Quién había estado detrás del arresto de Francisco Madero? Asumimos que Porfirio Díaz, que él, ¿no? Había presionado pues al Poder Judicial para que lo arresten, a pesar que no habían pruebas para esto, ¿no? Y así, encarcelado Madero, se dieron las elecciones. ¿Y quién crees que ganó las elecciones en 1910? Ganó Porfirio Díaz. Ya ven, el pueblo me quiere, dirá pues Porfirio Díaz. ¿Ya? Así es. Así que por séptima vez seré el presidente de México. Muy bien. Días después sueltan a Madero porque no habían cargos. Así que, pero ya se había consumado el fraude electoral. Porque si eliminas al otro candidato y te quedas tú solo, eh, ya, todo esto pues es fraude, ¿no? Bien, entonces muchachos, ¿qué hizo Francisco Madero? ¿No? Decidió rebelarse contra el dictador Díaz. Se rebela, ¿ya? Estando en una ciudad llamada San Luis de Potosí, va a levantarse,
¿ya? Va a dar un manifiesto, ¿ya? Así como escuchas a políticos en la tele, pues, ¿no? Salen y plantean tal cosa en una conferencia, igual, ¿no? Solo que no hay televisión todavía en esta época, ellos dan un pronunciamiento, ¿no? Por escrito. ¿Cómo se llama a ese pronunciamiento, a ese manifiesto, a este llamado a la rebelión que hizo Francisco Madero? Se le conoce como el Plan de San Luis de Potosí, ya que esto fue elaborado en esa ciudad, San Luis de Potosí. ¿Ya? Se resumen en esta frase, ¿no? No a la reelección, sí al sufragio efectivo, sí a elecciones de verdad, ¿no? Lo que quería decir Francisco Madero. Y acá coloqué un parrafito de este plan de San Luis. ¿Qué dice Madero? Con ciudadanos, no vaciléis, pues no vaciléis, pues un momento, tomad las armas, la rebelión, arrojad del poder a los usurpadores, pues se refiere a Porfirio Díaz, ¿no? Que está usurpando el poder, considera él, ¿no? Recobrad vuestros derechos de hombres libres. Bajo una dictadura, pues nuestras libertades son recortadas. Ya no podemos expresarnos como antes, eh, pues ya, por eso se habla de recuperar nuestra libertad, ¿no? ¿Ya? Recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillarnos. Ya, sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Y esta frase, ¿no? Que resume todo, sufragio efectivo, no reelección, no reelección. Muy bien. Por estos motivos, muchachos, es que en muchos países como el nuestro, la reelección del presidente está prohibido. En el Perú, un presidente no puede reelegirse de manera inmediata, ¿ya? Está prohibido, ¿no? O eso, Sagasti o los anteriores, pues, no, ya, inmediatamente no pueden intentar gobernar otra vez. La reelección en el Perú, pues, la región inmediata está prohibida. Cuando digo inmediata, me refiero a que sí puedes ser presidente, sí puedes ser candidato otra vez, pero tienes que esperar un periodo de 5 años para ser candidato. ¿Ya? En sí, en la historia del Perú, solo 2 presidentes se han reelegido de manera inmediata. Dos dictadores justamente. Leguía y Alberto Fujimori. En todos los demás casos, pues ha estado prohibido la reelección inmediata en el Perú, ¿no? Inclusive ahora, ¿ya? Así que si Castillo asume, pues 5 años, ¿no? No puede quedarse, pues, más porque está prohibida la reelección inmediata del presidente. Bueno, si se cambia la constitución y se elimina esto de la prohibición a la reelección inmediata, como lo hizo Fujimori antes, podría darse, ¿no? Pero me imagino que habrá un fuerte rechazo popular y desde el Congreso, ¿no? Lo veo difícil. Así que no a la reelección fue lo que defendió Francisco Madero, ¿ya? Y así, muchachos, los mexicanos se levantaron en 1910. Por eso este hombre, Madero, es considerado el padre de la Revolución Mexicana, es decir, el primer líder de esta revolución, ¿ya? No es el más importante líder, pero fue el que empezó todo, ¿ya? Así que los demás que también querían levantarse decidieron pues apoyarlo, ¿ya? Emiliano Zapata, por ejemplo, ¿no? Lo apoyan porque había que, había que unirse para cumplir pues el objetivo de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz. Si cada líder, ¿no?, opositor hacía su propia lucha, no tendría la misma fuerza, ¿no? Así que todos apoyando a Francisco Madero, ¿ya? A pesar que este hombre no era un campesino, no era un obrero, no era ni siquiera de clase media, sino de clase alta,
¿ya? No importa, él está en contra de la dictadura, está en contra de la reelección, como la gran mayoría, considera que es un fraude las elecciones del año 10, así que se levantaron, ¿ya? Muy bien, ¿en qué terminó esto entonces? Porfirio Díaz no pudo mantener el poder, no pudo mantener el poder, ¿ya? Estados Unidos, que apoyaba al dictador Díaz, no lo apoyó, porque era evidente que la gente no iba a aceptarlo, ¿no? Ya tenía tantos años en el poder, pues. Además, ¿quién era el que estaba liderando la revolución? Un hombre rico, de ideas liberales, democráticas. Este Madero no era radical, no era ningún radical. Entonces, para Estados Unidos, bueno, está bien, ya, que ellos hagan sus cosas, ¿no? En cambio, si fuera un radical, allí sí Estados Unidos hubiera tal vez intervenido, ¿no? Pero este hombre lo que quería nada más era que no haya dictadura, que hayan elecciones, eh, digamos, correctas, ¿no? Muy bien, entonces Díaz se queda sin apoyo y fue derrotado. Se acepta la renuncia de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz pues huye de México, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí está la primera parte de la Revolución Mexicana. ¿Qué se logró? La caída de la dictadura de Díaz. Debería empezar entonces una historia más democrática ahora de México, ¿ya? Muy bien, en efecto, se hicieron las elecciones y ahora el ganador, el presidente de México, va a ser Francisco Madero. El líder de la revolución se convirtió en el presidente de México, ¿ya? Y ahí lo vemos pues entrando, ¿no?, con su caballo, con un respaldo, ¿no?, de la gente, ya que este hombre fue el que lideró la lucha contra el dictador Díaz y triunfó, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces pareciera que ya la revolución ha terminado, ¿no? Pareciera, pero no, porque ¿qué problema han enfrentado? La dictadura, pero aún faltaba el problema más importante, el problema de la tierra. Los campesinos esperan que el presidente Madero, pues, haga la reforma agraria. ¿Lo va a hacer? Y ahí la cuestión, ¿no? A ver, eh, ahora vamos a destacar a dos personajes, a dos líderes campesinos. Tenemos al principal, Emiliano Zapata, ¿ya? Este charro, ¿ya? Este, con los bigotes y el sombrero pues, de charro. ¿Ya? Y el otro, un guerrillero, ves pues las balas en el pecho, ¿no? Como usan los guerrilleros, pues, Pancho Villa, ¿ya? Estos líderes campesinos. A diferencia de Francisco Madero, que era un hacendado, un hombre rico, un hombre culto, liberal, ¿no? Estos hombres, pues, eran del campo, ¿no? Eran del pueblo, eran más radicales. A ver, tenemos a Emiliano Zapata, el principal líder de la Revolución Mexicana, el que va a defender que se le entregue la tierra a los campesinos. A él se le atribuye la frase, la tierra es de quien la trabaja. Tenemos por otro lado a Doroteo Arango. Este hombre tiene como nombre verdadero Doroteo Arango. Entonces, ¿dónde está lo de Pancho Villa? Ah, lo de Pancho Villa es un seudónimo. Cuentan que Pancho Villa asesinó a un hacendado que estaba abusando de su hermana y este lo mató. Así que fue perseguido por la justicia. Tuvo que cambiarse de nombre. Francisco Villa, ¿ya? Y a los Francisco le dicen Pancho, ¿no? Pancho. Tal vez te enseñe el profesor Francisco, quien le gusta que le digan pues Pancho, ¿no? Pancho Villa es como se le conoce a este guerrillero, a pesar que su nombre verdadero es Doroteo Arango, ¿ya? Buscado por la justicia, ¿no? A Pancho Villa se le ha comparado con como el Robin Hood mexicano, ¿no? Ya que dicen que Pancho Villa le robaba a los hacendados.
a los ricos y compartía parte de lo que tenía con la gente humilde. Claro, la otra parte era para que él viva muy cómodamente, también este guerrillero, ¿no? Muy bien, pero ahora que la revolución se da, pues ellos se suman a la lucha en defensa de los intereses campesinos. Ahora, Emiliano Zapata busca al presidente Madero. ¿Y qué le exige? A ver, presidente, ¿no? Usted nos dijo, cuando se dio la revolución contra el dictador, que usted iba a solucionar el problema de la tierra, ¿ya? Que se iba a hacer, ¿no? Justicia con los campesinos. Entonces Zapata le increpa al presidente Madero, ¿ya? Le exige que resuelva el problema de la tierra, que le devuelva la tierra a los campesinos. Y Madero, el presidente, pues le dice, sí, ¿ya? Que presente sus pruebas, ¿ya? Sus títulos de propiedad y los jueces tendrán que entregarle, pues, sus tierras, ¿no? Solo tienen que demostrar que eran suyas, ¿no? Pero justamente ahí está el problema, que los campesinos no tienen cómo demostrar que son sus tierras, ¿ya? Los hacendados, que tienen, pues, un ejército de abogados, pues, han establecido documentos que prueban, según ellos, pues, que son los dueños de la tierra, ¿no? Y los campesinos no tienen eso, ¿no? No tienen papeles, no tienen los abogados, pues Zapata, ¿ya? Zapata es un revolucionario, ¿no? Es decir, él cree pues en cambios radicales. Y si hay que pasar por encima de la ley, hay que pasarlo, ¿no? Con tal de hacer justicia, ¿no? Entonces Zapata ya le exige a Madero que haga la reforma agraria. Y si no, Zapata se levanta con los campesinos contra el presidente Madero. ¿Ya? Pues, ¿qué ocurre entonces? El problema es que Madero no hace la reforma agraria. ¿Ya? Ten en cuenta que Madero es un hacendado, ¿ya? Un hombre rico. Y ahí está entonces que a pesar que ya no había dictadura, que había aparentemente democracia ahora, igual el problema de la tierra no estaba solucionado, por eso la Revolución Mexicana tenía que continuar. Esta vez contra Francisco Madero. ¿Ya? Así que se levantan los campesinos. Se levantan. Zapata se levanta en el sur, donde estaba la mayoría de estos campesinos sin tierras, se levanta en un lugar llamado Morelos o Morelia, y en el norte, en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Se levanta Pancho Villa. Y así desde el norte, desde el sur, los campesinos mexicanos se levantan, ¿no? Como en esa imagen, levantando pues sus instrumentos agrícolas y algunos también con armas, ¿no? A la fuerza exigen que se haga la reforma agraria. Le exigen al presidente Madero. Ya, Zapata, acá lo mencionamos, Zapata propuso el plan de Ayala. Es decir, es un manifiesto en favor de la reforma agraria. En este plan de Ayala, Zapata exigió que se le restituya a los campesinos las tierras que se les habían usurpado, ya durante el porfiriato, durante la dictadura de Porfirio Díaz. Que las tierras que los hacendados le quitaron a los campesinos se les sea devuelto a la fuerza, ¿no? Y se haga un reparto de las tierras de los hacendados, una reforma agraria radical, una redistribución de la tierra. Así que esto es lo que exige, pues, Emiliano Zapata, que se hagan, ¿ya? Una reforma agraria radical. Y el presidente Madero no es un radical, ¿ya? No es un radical. Pues entonces los campesinos se levantan contra el gobierno en ese momento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, y si nos ponemos a no te olvides la frase, ¿ah? La frase que representa el plan de Ayala, que representa la lucha de Zapata y los campesinos. ¿Cuál es esta frase? La tierra es de quien la trabaja o debe ser de quien la trabaja. ¿Qué significa esa frase, chicos? ¿Ya? Es que estos campesinos trabajaban la tierra, pero la tierra no era suya, era de los hacendados.
pero ellos seguían trabajando en una tierra donde habían trabajado sus padres, sus abuelos, ¿ya? Eran suyas, consideraban, solo que no podían demostrar que eran suyas. Así que ante la falta de medio aprobatorio, ante falta pues, de títulos de propiedad, pues Zapata dice, la tierra debe pertenecer a quien está trabajando la tierra. El que trabaja, ¿no? Tal tierra, esa tierra debe ser suya. Un principio revolucionario, ¿no? Que ha sido eh, planteado en diferentes momentos, inclusive también en el Perú. En el Perú también, cuando se daban rebeliones campesinas, plantearon este principio, la tierra debe ser de quien la trabaja. ¿Ya? Muy bien, sigamos, sigamos a ver. Eh, ¿Qué pasa, muchachos? A ver, los campesinos se han levantado, ¿ya? Y el presidente Madero, pues, ¿qué hace al respecto? ¿No? Eh, Se resiste, claro, pero no con la fuerza que muchos esperarían, ¿ya? A ver, cuando la gente sale a protestar, ¿ya? Salen los policías, ¿no? Para evitar que lleguen a tal lugar, que pueden destruirlo, pueden ocasionar, ¿no? Puede, ¿no? Puede que no. Así que sale la policía a detenerlos, ¿no? Muy bien. Entonces, hay quienes dicen, no, échenles gas lacrimógeno, disparen contra ellos, ¿no? Disparen, no a matar, ¿no? Y hay quienes son más radicales también y dicen, pues, que disparen a matar contra ellos. Pues igual, dentro del gobierno había gente, pues, más radical, ¿no? Que otra. Un general llamado Victoriano Huerta, pues, creía que el presidente Madero era muy tibio contra los rebeldes, que era muy suave, ¿no? Que no reprimía como debía ser. Y si esto continúa, los campesinos iban a ganar la lucha. Así que para Victoriano Huerta, el presidente Madero, pues no, ya debía salir. ¿Ya? En esta imagen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Victoriano Huerta asesina al presidente Francisco Madero. Lo asesina por no enfrentar con radicalidad a los campesinos, ¿ya? Por no, pues, llenarlo de balas, ¿no? Así que Victoriano Huerta da un golpe de Estado y asume una nueva dictadura. Ya ves que los poderosos también, ¿no? Dan medidas así para defender sus intereses. Huerta representa a los hacendados, hacendados que son capaces de hacer lo que sea, pues, para evitar que se haga la reforma agraria. No vaya a ser que este presidente Madero termine cediendo y haga la reforma agraria. Mejor lo asesinaron y así Victoriano Huerta estableció una nueva dictadura. Pareciera que Porfirio Díaz hubiera vuelto, ¿no? Otro militar tenía el control. Ahora peor, pues, los campesinos se levantan porque ahora ni siquiera había democracia, ¿no? Pues ahora había una dictadura militar nuevamente. Y así la revolución continúa, ¿ya? Y se levantan otros, como Venustiano Carranza. Él era un hombre que reclamaba volver a la constitucionalidad, volver a la legalidad. Rechaza la dictadura de Victoriano Huerta, que es producto del asesinato del presidente Madero. Eh, Qué feo, ¿no? Se vivía esos tiempos. Yo quisiera que al Perú pues no le pase esas cosas, ¿no? Estamos viviendo momentos complicados. Esperemos que todo se solucione, eh, pues, de una manera tranquila. Bien, entonces, ahora la lucha contra Huerta, ¿ya? Y Carranza va a recibir apoyo de Estados Unidos. En ese tiempo empezó la Primera Guerra Mundial, hay problemas en México, Estados Unidos siempre está mirando México porque pues, es un país que tiene rencor
no vaya a ser que estalle una guerra con México, apoya a Carranza, Huerta fue derrotado, la dictadura cae y así las luchas continuaron. Ya se convoca a una asamblea constituyente, se elabora una constitución, ya la Constitución de Querétaro de 1917. Y en esta constitución se van a establecer derechos de la gente, ¿no?, que había reclamado, ¿no? Se hizo una reforma agraria, pero una reforma agraria no radical. Ya se entrega tierras, pero no como lo esperaba, pues, Emiliano Zapata. Ya, pero al menos se hizo algo, ¿no? Ya, y nacionalizaciones, y no más derechos, muy bien, ya, pero para los radicales no era suficiente. No era suficiente, por eso las luchas van a continuar. En el año 19, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, Emiliano Zapata fue asesinado. ¿Ya? Entonces, decíamos, ¿no? Para algunos la revolución terminó cuando se aprobó la Constitución de 1917. Para otros, acabó con el asesinato de Zapata. Acá puse, ¿no?, una imagen de Zapata y una frase de él, ¿no? Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿Sí? Pues murió en su ley, como se dice, ¿no? Murió defendiendo, pues, una reforma agraria radical. Ahí está. Poco después también es asesinado Pancho Villa. Y así vinieron gobernantes que fueron, pues, aplicando poco a poco medidas que habían sido exigidas durante la revolución. Así que, muchachos, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Luego de haber recordado toda esta conmoción que se vivió en México hace 100 años. Muy bien, así que vamos a dejar esto. A ver, 9:43. Todavía tenemos un par de minutos sobrado para resolver unas preguntas, las preguntas del libro, ¿ya? Y así, pues, reforzar lo que hemos estado conversando. A ver, muchachos. A ver, ¿qué dice? A ver, el gobierno dictatorial que generó el rechazo político y popular fue liderado por... ya, o sea, nos están preguntando por quién era el dictador de México, ¿no? Cuando estalla la revolución. Pues la respuesta aquí, ¿cuál es, muchachos? La respuesta aquí es... A ver. Francisco Madero, no, él no era el dictador. Él fue el que se levantó contra el dictador. A ver, la A. Claro, así es, de acuerdo, Ibarra, Balbín Bernal. El dictador era Porfirio Díaz. Hay varios nombres, sí, nos confunde eso, ¿no? Son varios nombres. ¿Ya? Porfirio Díaz, entonces. Dos. Acá, este es un dato que no mencioné. ¿Cómo se le conoce a la élite política durante el gobierno de Porfirio Díaz? Es decir, a los ricos hacendados que apoyaban al gobierno de Porfirio Díaz se les conoció con el nombre de los científicos. Los científicos. Potencia económica con mayor presencia en México antes de la revolución. ¿Recuerdas qué país había invertido más capitales en México? A ver, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. ¿Cuál dijimos que invirtió más en México? Su vecino, pues. ¿Ya? Claro, Álvarez, así es, Balbín. ¿Ya? De acuerdo, Ibarra. Estados Unidos. Ujú. Así es, Fernández, muy bien. Cuatro, a ver. El partido antireeleccionista
de inicio de la Revolución Mexicana fue promovido por allá. ¿Quién era el líder del partido antirreeleccionista? El que dio inicio a la Revolución Mexicana, el padre de la Revolución Mexicana. ¿Quién le hemos llamado así? Le hemos llamado así a Francisco Madero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Madero, ¿a quiénes representaba? Comerciantes de Estados Unidos, los científicos, indios yanquis, ya, representaba a terratenientes, es decir, hacendados del norte de México. ¿Ya? Marcó la B. 5. Líder campesino que promovió la reforma agraria. El principal líder campesino no era Madero. Madero es hacendado, no es campesino. ¿Ah? Respuesta en la 5, muchachos. El principal líder campesino de esta revolución. A ver qué dicen. Correcto, André Ibarra. Se llamó Emiliano Zapata. ¿Ya? Zapata. Entonces, para los campesinos, pues Zapata será como acá, tal vez Tupac Amaru II, ¿no? Probablemente Zapata. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué dice? El Ejército Libertador del Sur, liderado por Zapata, tuvo como su centro de desarrollo. Ya. ¿Dónde fue que se levantó Zapata? Ya, Zapata y la mayor parte de los campesinos se sublevaron en Morelos. Morelos. El plan de Ayala, ¿qué carácter tuvo? A ver, una ayuda, el plan de Ayala fue el plan que elaboró Zapata. ¿Ya? ¿Qué carácter tuvo este plan? ¿No? ¿Qué problema buscaba enfrentar el plan de Ayala? ¿El problema de la dictadura? No. ¿El de la reelección? Tampoco. ¿La democracia? Pues recuerda la frase. El plan de Ayala se resume en la frase, la tierra debe ser de quien la trabaja. A ver, Fernández Mayori, claro, esa es la clave. Ajá. ¿Qué me dice su compañera? Me dice, a ver, igual Álvarez, muy bien. Agrarista, agrarista, ya que pretende resolver el problema de la tierra, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. El plan de Ayala, ¿ya? Muy recuerdo, ¿no? El plan de Ayala suelo preguntar en los exámenes, ya que es la esencia de esta revolución. A ver, además de Zapata, destacó otro líder popular del norte de México. Aparte de Zapata, ¿quién era el otro líder campesino? El otro, cuyo nombre tal vez es más conocido por nosotros, ¿ya? El Chavo del Ocho jugaba, creo, a ser Pancho Villa, ¿no? Así es Ibarra, así es Fernández, marcamos Pancho Villa. Cuando comprabas tu cuate, tus papitas ahí, pues aparecía un mexicano ahí, gordito, con su sombrero grande, caricatura de Pancho Villa, ¿no? A ver, el gobierno de Huerta. Huerta fue el que mató al presidente Díaz y estableció una dictadura. ¿Qué buscaba la dictadura de Huerta? ¿Qué buscaba? Como se habían levantado los campesinos, ya Huerta buscaba pues reprimirlos, derrotarlos para que se mantengan las cosas como estaban, ¿eh? A ver, fue apoyado inicialmente y luego ya Estados Unidos le quita el apoyo al ver que la situación se complicaba. A ver, ¿qué objetivo tuvo? Dice, ver, frenar las revueltas sociales cada vez más violentas en México. Ya, ok, sí, frenar entonces las revueltas sociales cada vez más violentas. Ujú. La rebelión agraísta podía extenderse al sur de Estados Unidos. Difícil, difícil. Así que me quedo con la A. ¿Ya? De acuerdo, Ibarra. Nos quedamos con la A. Y la última, a ver, ¿qué es esto? A ver, algunos ya lo conocemos ya. El plan Ayala es el de Zapata, reforma agraria radical. Así que lo relacionamos con el punto B. El plan de San Luis de Potosí era el plan de Madero, ¿ya? No a la reelección, ¿recuerdas? Así que el plan de San Luis
era contra la reelección de Porfirio Díaz. Por ahí ya debe salir, ¿no? Y tenemos otras cosas como el Plan de Guadalupe, que lo dio Carranza para el retorno a la Constitución. Y el Tratado Ciudad Juárez, que fue el acuerdo por el cual Porfirio Díaz renunció. Así que, ¿qué clave sale? A ver, la E. A ver, la E, 1B, 2 dedo, ya, 3A. Ya, gracias, Álvarez. Muy bien, marcamos la E. ¿Y listo? Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos estas claves. Muy bien. Ok, Ibarra. Muy bien. Uy, acá no hay alternativas. Ya sabes que les pregunto, ya, por las primeras. Las primeras, ¿no? Sí, les pregunto por las primeras. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los científicos? ¿Quiénes fueron los científicos? Por acá nos han preguntado. Acá hice la respuesta, ¿no? ¿Quiénes eran los científicos? Está al revés la pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué característica tuvo el gobierno de Porfirio Díaz? Hemos repetido, ¿no? Si ha gobernado tantos años, pues, ¿qué característica le podemos dar a ese gobierno? ¿A quién representaba Francisco Madero? También por acá vi esa pregunta, por acá, ¿no? El partido antirreeleccionista es de Madero. ¿A quiénes representa? Pues ahí está. ¿Ya? Esto lo voy a colocar con alternativas para que lo puedan resolver con mayor facilidad. Bien, muchachos, entonces vamos a tomar nuestro temático. ¿Ya? Ingresen y busquen el temático número 13,